Buenas tardes, estimados amigos, amigas. Hoy quiero hablarles de las partes en el amparo, pero particularmente de la autoridad responsable. Esto porque ha surgido por ahí alguna especie de controversia con relación a lo que se ha dado en llamar la autoridad por equivalencia. Esto es los particulares para los efectos del amparo. En este sentido, es muy pertinente señalar que el artículo quinto, fracción segunda de la Ley de Amparo, establece más o menos alguna noción, alguna definición de lo que es la autoridad responsable para estos efectos. Y en este sentido, afirma que, bueno, pues podemos entender como autoridad responsable a aquella que ordena, promulga, publica, ejecuta o trata de ejecutar el acto que de consumarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas de una manera unilateral y además de manera obligatoria. Esto es más o menos lo que podemos entender por lo que es la autoridad responsable de acuerdo a la redacción de este precepto. Sin embargo, en la segunda parte se establece la posibilidad de que los particulares también puedan ser señalados como autoridad para los efectos del amparo, pero la ley sí acota eh, cuáles son estas personas a las que podemos señalar. No se establece de una manera clara, de una manera contundente quiénes pueden ser, no obstante, el límite que podemos apreciar de este precepto legal es en el sentido de que estas personas, las personas físicas o incluso jurídico-colectivas, también tienen la posibilidad de ser señaladas como autoridad siempre y cuando lleven a cabo actos equivalentes a los de autoridad. De ahí es donde viene esta denominación de autoridad por equivalencia, y que además esta actuación, ese actuar de este particular se encuentre previsto en una norma de carácter general. Entonces, ¿quiénes son estos particulares? Pues desde luego son aquellas personas que están o que actúan en el ejercicio de funciones públicas. Esto es, en nuestro sistema jurídico, yo creo que esto es muy importante señalarlo, los particulares únicamente podrán tener intervención en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional, no así en el ámbito legislativo. La primera parte, en cuanto a los actos administrativos, se explica justamente porque hay muchas actividades que le corresponden al Estado y que sin embargo la delega o las delega a algunos particulares, caso concreto la educación, la salud, las comunicaciones, los transportes, etcétera, que muchas veces están en manos de particulares, dotación de agua potable, etcétera. Incluso aquí podríamos encontrar hasta los jefes de manzana que pueden llevar a cabo algún acto equivalente a la autoridad por alguna delegación. En el ámbito legislativo no, porque bueno, pues la actividad legislativa es propia del Poder Legislativo y hasta el día de hoy pues no se encuentra la posibilidad de que algún particular pueda llevar a cabo todo un proceso legislativo que culmine con la creación, en su caso la aprobación, promulgación de una ley. Pero en el ámbito jurisdiccional sí podemos encontrar esos particulares, y específicamente aquí vamos a encontrar el tema del árbitro. El tema del árbitro, que es muy importante y también es muy ilustrativo en este sentido. Ahorita que me refiero a las ventajas lo voy a expresar de una manera más clara. Entonces, al día de hoy entendemos que estos particulares, solamente aquellos que actúan en el ejercicio de una función pública y que su actuación está determinada en una norma de carácter general, es aquel que puede intervenir o que puede ser señalado como autoridad responsable en el amparo. Ahora, las ventajas que tiene el hecho de que un particular con estas características sea señalado como autoridad responsable, desde mi punto de vista, son muchas. Y esto porque podemos hacer una comparación partiendo justamente del tema del árbitro, en donde vamos a encontrar una normativa, una ley anterior y una ley de amparo nueva, la ley que tenemos vigente a partir del 3 de abril de 2013, que es la que establece esta posibilidad. Si partimos del hecho de que el árbitro es un profesional del derecho que se va a encargar de desarrollar un proceso con normas procesales, evidentemente, dentro del proceso, nos podemos remitir al artículo 107 de la Ley de Amparo actualmente, dentro del proceso se puede cometer cualquier clase de violaciones, incluyendo aquellas que son directas a los derechos humanos. Entonces, dentro de ellas podemos encontrar, por ejemplo, los derechos de libertad. Si el árbitro en este momento, por ejemplo, decretara un arresto o una presentación con fuerza pública, eso nos daría pauta para acudir al amparo indirecto.
pero con la ley anterior esto no podía suceder justamente porque no tenía el carácter de autoridad responsable y se argumentaba que el amparo pues únicamente se podía intentar respecto de actos de autoridad. Y por ello creo que aquí ya tenemos una ventaja muy grande, y no se diga también en el ámbito administrativo, en donde algunos particulares llevaban a cabo o llevan a cabo actos equivalentes a los de autoridad y anteriormente no se les podía señalar como autoridad. Me parece que es un avance importantísimo en el amparo. La controversia radica en lo siguiente. Hay algunas voces que afirman que este precepto, el que señala que los particulares pueden ser señalados como autoridad, es inconstitucional. Y se afirma lo anterior porque de la lectura de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que establecen las bases del amparo, no se desprende en ninguna parte que el particular pueda ser señalado con este carácter, y esto es cierto, efectivamente. Si damos lectura a estos dos preceptos, el 103 no lo contempla, el 107, que es más descriptivo del amparo, tampoco lo contiene. Pero esto no significa que esta porción normativa sea inconstitucional si tomamos en consideración que, de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, también nuestro derecho al día de hoy está convencionalizado. Y en este sentido, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las personas tienen derecho a un recurso sencillo que les ampare, obviamente en contra de actos que violen sus derechos humanos. Y este precepto también remata diciendo que los particulares pueden ser señalados como autoridad cuando actúen en el ejercicio de funciones oficiales. Entonces, aun y cuando nuestro artículo quinto, fracción segunda, en el segundo párrafo, no tiene una base constitucional, lo cierto es que sí tiene una base convencional, y de ahí que me parece a mí que no choca ni con la Constitución y es armónico con la Convención Americana de Derechos Humanos. Por el momento es cuanto. Les envío un abrazo, que tengan ustedes una excelente tarde.